En mi noche de bodas me desperté desnuda, adolorida y confundida, mientras Rodrigo sonreía tomando café, como si acabáramos de tener la noche más hermosa del mundo. Hola, mis amores. Soy Marina. Tengo 88 años y vivo aquí en Valparaíso, Chile. Lo que voy a contarles hoy es algo que guardé por más de 60 años, algo que me avergonzaba tanto que jamás se lo conté ni a mis propias hijas. Pero gracias al canal Dona Mima, por este espacio sagrado donde las mujeres podemos contar nuestras verdades sin miedo, sin juicios, donde nuestras historias se convierten en luz para otras que todavía caminan en la oscuridad. Ustedes que me escuchan ahora, si alguna vez sintieron que algo no estaba bien, pero todos les decían que era normal, si alguna vez despertaron sintiéndose rotas por dentro pero nadie les creyó, quiero que sepan que no están locas. Yo tampoco lo estaba. Cuando tenía 23 años me casé con el hombre que mi familia consideraba perfecto. Rodrigo era contador, venía de buena familia, iba a misa todos los domingos y mi papá lo adoraba. Durante el noviazgo fue caballeroso, respetuoso, jamás intentó propasarse conmigo porque me respetaba demasiado. Yo llegué virgen al matrimonio, como se esperaba en 1959. Lo que pasó esa noche de bodas marcó los siguientes 42 años de mi vida, de maneras que solo ahora, décadas después, puedo comenzar a entender. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. Me casé un sábado de marzo. El cielo de Valparaíso estaba limpio y azul. El océano brillaba como si Dios mismo hubiera pulido cada ola para mi día especial. Mi vestido era de encaje importado de Francia, un regalo de mi suegra, que había costado más de lo que mi papá ganaba en 6 meses. Yo me sentía como una princesa. Mis hermanas menores me miraban con envidia y admiración mientras me peinaban. «Qué suerte tienes, Marina», me decía mi hermana Rosa. «Rodrigo es tan guapo, tan educado. Te va a cuidar toda la vida». Mi mamá lloraba de felicidad mientras me ayudaba a ponerme el velo. «Mi hija, vas a ser tan feliz», me susurraba. «Rodrigo es un hombre de verdad. No como estos muchachos de ahora que no saben ni trabajar». La ceremonia fue perfecta. La iglesia estaba llena de flores blancas. El padre Gonzalo nos dio una bendición hermosa. Rodrigo me miraba con esos ojos cafés que me habían enamorado 2 años atrás en la plaza. Cuando dijo «sí, acepto», su voz sonó tan segura, tan llena de amor. Yo también dije que sí con todo mi corazón, creyendo que ese era el comienzo del resto de mi vida feliz. La fiesta fue en el jardín de la casa de mis papás. Bailamos cuecas, comimos empanadas y pastel de 1000 hojas. Todos brindaban por nosotros. «Por los novios», gritaba mi tío Alfredo. «Que Dios les dé muchos hijos sanos». Yo me sonrojaba cada vez que alguien hacía bromas sobre la noche de bodas. Mi prima Lucía me había dicho en secreto que al principio duele un poco, pero después es lindo. Y yo confiaba en que Rodrigo sería gentil conmigo. Él había sido tan paciente durante el noviazgo, nunca me había presionado. Siempre decía que me amaba y que esperaríamos al matrimonio para hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Cuando llegó la hora de irnos, todos nos despidieron entre risas y arroz. Nos fuimos al Hotel Miramar, el más elegante de Valparaíso en ese entonces, con vista al océano. La habitación era preciosa, con una cama enorme con dosel, cortinas de terciopelo rojo y un balcón desde donde se veía todo el puerto iluminado. Rodrigo cerró la puerta con seguro y me miró de una manera que no había visto antes. «Por fin solos, mi amor», me dijo, y había algo en su voz que me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago, pero lo ignoré. Él sacó una botella de champán que había traído escondida. «Para celebrar como se debe», dijo sonriendo. Yo nunca había tomado alcohol. Mi papá no nos dejaba, pero esa noche era especial. Era mi noche de bodas, así que acepté. La primera copa me supo horrible, amarga, pero Rodrigo insistió. «Tómatela toda, mi amor. Te va a ayudar a relajarte», decía mientras me servía otra. «Es que no estoy acostumbrada», le dije riendo nerviosa. «Me va a hacer mal». Él se acercó, me acarició la mejilla con ternura y me susurró. «Confía en mí, Marina. Soy tu esposo ahora. Solo quiero que esta noche sea perfecta para ti». Y yo le creí. Por supuesto que le creí. Era mi esposo, me amaba, jamás me haría daño. Me tomé la segunda copa y luego una tercera que no recuerdo haber pedido.
Las cosas después de esa tercera copa se vuelven borrosas en mi memoria. Recuerdo que Rodrigo me ayudó a quitarme el vestido. Sus manos se movían rápido con una urgencia que no entendía. «Rodrigo, espera», creo que le dije. «Me siento mareada». Mi voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos. La habitación daba vueltas. «Shh, es normal, mi amor», escuché su voz. «Acuéstate, yo te cuido». Recuerdo caer en la cama, las sábanas frías contra mi piel. Recuerdo intentar mantener los ojos abiertos, pero no poder. Y después, nada, oscuridad completa. Como si alguien hubiera apagado la luz de mi conciencia. No sueños, no imágenes, solo un vacío negro y profundo. Cuando desperté, el sol entraba violentamente por el balcón. Mi cabeza me dolía como si 1000 martillos golpearan por dentro. Tenía la boca seca, un sabor horrible en la lengua. Y entonces me di cuenta. Estaba completamente desnuda. Las sábanas estaban revueltas, manchadas. Había sangre. Mi cuerpo entero me dolía de maneras que no sabía que era posible doler. Entre mis piernas sentía como si me hubieran desgarrado. Mi espalda tenía una sensación extraña, como raspones. Mis muslos estaban adoloridos. Y yo no recordaba nada, absolutamente nada. Me senté en la cama tan rápido que la habitación volvió a dar vueltas. Mi corazón latía descontrolado. «Rodrigo», llamé con voz temblorosa. Él salió del baño, ya vestido, peinado, oliendo a colonia fresca. Traía una taza de café en la mano y me sonreía. Me sonreía con esa sonrisa enorme, satisfecha, como si acabara de ganar la lotería. «Buenos días, mi amor», me dijo acercándose. «¿Cómo amaneciste? Qué noche, ¿verdad?» Me quedé mirándolo sin entender. «Rodrigo», mi voz apenas salía. «Yo no recuerdo. ¿Qué pasó?» Él se rió. Se rió como si hubiera dicho algo gracioso. «Ay, mi amor, estabas tan nerviosa que te tomaste todo el champán. Te relajaste demasiado», dijo guiñándome un ojo. «Pero estuvo increíble. Fuiste perfecta». Sentí náuseas. «Pero yo no recuerdo», insistí, y las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera controlarlas. «Rodrigo, me duele todo. Yo no sé qué pasó. No me acuerdo de nada». Él dejó el café en la mesa y se sentó en la cama. Me tomó la mano con firmeza, demasiada firmeza. «Marina, escúchame bien». Su tono cambió. Se volvió serio. «Eres mi esposa ahora. Lo que pasó anoche es lo que se supone que pasa en la noche de bodas. Consumamos nuestro matrimonio ante Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que las parejas casadas hacen». «Pero yo estaba dormida», susurré. «Yo no estaba despierta, Rodrigo». Él suspiró, como si estuviera lidiando con una niña tonta. «Estabas muy relajada por el champán, pero participaste. Créeme, fue hermoso. No te preocupes tanto, es normal sentirse así la primera vez». Me soltó la mano y se paró. «Báñate, vistétete. Bajamos a desayunar y después vamos donde tu mamá a saludar, como prometimos». Y se fue al balcón a fumar un cigarro, dejándome ahí, desnuda, confundida, adolorida y con un vacío en el pecho que no sabía cómo nombrar. Me arrastré al baño. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Tenía marcas moradas en los brazos, en el cuello, en los muslos, raspones en la espalda. Mis ojos estaban rojos, hinchados. «¿Qué me pasó?», le pregunté a mi reflejo, pero mi reflejo no tenía respuestas. Me metí a la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mí mientras lloraba en silencio. El agua entre mis piernas me ardía terriblemente. Cada movimiento me dolía, pero más que el dolor físico, había algo más, una sensación de vacío, de pérdida, de algo robado que jamás podría recuperar. Algo dentro de mí sabía que lo que había pasado no estaba bien, pero entonces las voces empezaron. Voces que no eran mías, pero que sonaban tan fuertes. «Es tu esposo, Marina. Es normal. Así son las cosas. Tu mamá te dijo que al principio duele. Todas las mujeres pasan por esto. No seas dramática. Eres una mujer casada ahora». Durante el desayuno en el hotel, Rodrigo estuvo encantador. Le contó al mesero que acabábamos de casarnos. Pidió champán para brindar otra vez. Me llamaba mi amorcito y me tomaba la mano sobre la mesa. Yo apenas podía comer. Cada vez que me movía en la silla, el dolor entre mis piernas me recordaba que algo terrible había pasado. Pero él actuaba como si fuera el hombre más feliz del mundo. Cuando fuimos a casa de mis papás esa tarde, mi mamá me abrazó llorando de felicidad.
Mi niña, ya eres toda una señora, me decía mientras me apretaba contra su pecho. Yo quería gritarle, quería decirle, mamá, algo malo pasó, ayúdame. Pero las palabras no salían. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi esposo había hecho algo conmigo mientras yo estaba inconsciente? ¿Que no recordaba mi propia noche de bodas? ¿Que me sentía violada en mi matrimonio? En 1959 no existían esas conversaciones. Las esposas no acusaban a sus maridos. El deber de una mujer era complacer a su esposo. Eso nos habían enseñado toda la vida. Mi papá estrechó la mano de Rodrigo con orgullo. Cuídamela bien, hijo, le dijo. Es mi tesoro. Rodrigo asintió solemnemente. Con mi vida, don Alberto. Marina es lo más importante para mí. Y yo me quedé callada. Guardé ese secreto dentro de mí, como se guarda una herida que no puede ver la luz. Los siguientes días fueron extraños. Rodrigo quería tener relaciones todas las noches. Yo todavía estaba adolorida de esa primera noche que no recordaba. Pero él decía que era normal, que se me iba a pasar. Tienes que acostumbrarte, mi amor, me decía cuando yo intentaba decir que no. Es mi derecho como tu esposo y tu deber como mi esposa. Y yo cedía, porque eso era lo que hacían las buenas esposas. Yo intentaba estar presente, intentaba sentir algo, pero mi cuerpo no respondía. Me quedaba quieta esperando que terminara, mirando el techo, contando las grietas en el yeso. Él nunca preguntaba si yo estaba bien, si me gustaba, si sentía algo. Solo tomaba lo que quería y después se dormía satisfecho. Yo lloraba en silencio en el baño después, preguntándome si así sería el resto de mi vida. Pasaron semanas. Rodrigo seguía siendo el esposo perfecto en público, trabajador, responsable, amable con mi familia, pero en privado, en nuestra casa, era diferente. Cuando yo no quería tener relaciones, se enojaba. ¿Qué clase de esposa eres?, me reclamaba. Las mujeres decentes no le niegan esto a sus maridos. Cuando yo lloraba, me decía que era demasiado sensible. Todas las mujeres pasan por esto, Marina. Deja de ser dramática. Y yo empecé a creer que el problema era yo, que yo era la rara, la defectuosa, la que no sabía ser una buena esposa. Al tercer mes de casada, descubrí que estaba embarazada. Mi mamá lloró de felicidad. ¡Qué bendición tan rápida!, decía. Dios los está premiando. Rodrigo estaba orgulloso. Voy a ser papá, le contaba a todos sus amigos. Yo sentía nada. Debería estar feliz, lo sabía, pero cuando me tocaba la panza, solo sentía miedo. Miedo de traer un hijo a este matrimonio que no entendía, a esta vida que me sentía tan ajena. Durante el embarazo, Rodrigo me dejó en paz algunas semanas. No quiero lastimar al bebé, decía. Fue el único respiro que tuve. Pasaba los días cosiendo ropita para el bebé, preparando la habitación, hablando con mi mamá sobre cómo iba a ser. Mi mamá me daba consejos. Marina, un hombre necesita ciertas cosas, me decía. Después del bebé, no lo hagas esperar mucho. Los hombres tienen necesidades. Si tú no lo complaces, otra lo va a hacer. Esas palabras se clavaron en mí como espinas. Así que eso era. Mi trabajo era mantener a mi esposo satisfecho para que no me fuera a buscar a otra. No importaba lo que yo sintiera, no importaba mi dolor, solo importaba que él estuviera contento. Nació mi hija, Claudia, en diciembre de 1960. Fue el parto más difícil de mi vida. 32 horas de trabajo de parto, pero cuando la sostuve por primera vez, sentí algo que no había sentido en meses, amor puro. Esta criatura perfecta con sus manitas diminutas, sus ojos cerrados, dependía completamente de mí. Yo iba a protegerla, iba a darle todo lo que yo no había tenido. Rodrigo estaba feliz con su hija, pero cuando llegamos a casa del hospital, empezaron las expectativas. 3 semanas después del parto, él quería retomar las relaciones. El doctor dijo 6 semanas, le recordé. Todavía estoy sanando. Él se enojó. 3 semanas es suficiente. Otras mujeres lo hacen. ¿Por qué tú siempre tienes que ser tan difícil? Esa noche, mientras yo lloraba alimentando a Claudia, decidí algo. Decidí sobrevivir. Si no podía escapar, si no podía cambiar mi situación, entonces iba a encontrar la manera de vivir dentro de ella. Iba a ser la mejor madre del mundo. Iba a darle a mis hijos todo el amor que yo no estaba recibiendo. Iba a aguantar lo que fuera necesario por ellos. Y eso fue exactamente lo que hice durante los siguientes 42 años. Tuve 4 hijos con Rodrigo.
Claudia, después Miguel, luego las gemelas Rosa y Patricia. Cada embarazo fue una pausa momentánea en mis deberes matrimoniales, un respiro que yo agradecía en secreto. Me convertí en experta en estar presente sin estar realmente ahí. Aprendí a desconectarme, a enviar mi mente a otro lugar mientras mi cuerpo cumplía con sus obligaciones. Rodrigo nunca notó la diferencia, o si la notó no le importó. Para él, yo era la esposa perfecta. Tenía la casa impecable, la comida siempre lista, los niños bien educados, y nunca le negaba lo que él consideraba su derecho. En público éramos la familia modelo. Íbamos a misa todos los domingos, los niños iban a buenas escuelas, celebrábamos las fiestas con toda la familia. Nadie sabía lo que pasaba en nuestra habitación por las noches. Nadie sabía que yo me sentía más sola casada que cuando era soltera. Nadie sabía que había noches en que miraba por la ventana y me preguntaba cómo sería simplemente desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera. Pero nunca lo hice, porque tenía a mis hijos, porque en los años 60, 70, 80, las mujeres no se divorciaban, porque mi familia me hubiera rechazado, porque no tenía dinero propio, ni trabajo, ni manera de sobrevivir sola, porque había hecho una promesa ante Dios, y mi papá me había enseñado que las promesas se cumplen cueste lo que cueste. Hubo momentos en que intenté hablar. Una vez, cuando Claudia tenía como 8 años, mi hermana Rosa vino a visitarme. Estábamos tomando té en la cocina mientras los niños jugaban afuera. Ella me miró y me dijo, «Marina, te ves cansada. ¿Está todo bien?» Y yo, por un segundo, estuve a punto de decirle la verdad. Las palabras estaban ahí, en mi garganta, luchando por salir. «Rosa, no soy feliz. Mi matrimonio no es lo que todos creen. Rodrigo me...» Pero entonces escuché sus pasos en la entrada. Él llegaba temprano del trabajo, y tragué las palabras como si fueran veneno. «Estoy bien», le dije a Rosa con una sonrisa. Solo un poco cansada con los niños. La oportunidad se fue, y no volvió a presentarse, porque aprendí a tener cuidado. Aprendí que mostrar debilidad era peligroso, que quejarme haría que todos pensaran que yo era el problema. «Rodrigo es tan buen hombre», decía mi mamá cada vez que nos visitaba. «Trabajador, no toma, no apuesta. Dios te bendijo, mija». Y yo asentía, sonreía, servía más té y guardaba mis verdades tan profundo que a veces hasta yo las olvidaba. Los años pasaron así. Mis hijos crecieron. Claudia se hizo señorita. Miguel entró a la universidad. Las gemelas empezaron la secundaria. Yo envejecía junto a un hombre que jamás me había preguntado qué sentía, qué soñaba, qué necesitaba. Rodrigo también envejecía, pero él parecía estar contento. Tenía su trabajo, sus amigos, su familia perfecta. Para él, la vida era buena. Para mí, la vida era algo que se sobrevivía día a día. Desarrollé pequeños rituales de supervivencia. Por las mañanas, antes de que todos despertaran, me sentaba en el balcón con una taza de café y miraba el amanecer sobre el océano. Esos 15 minutos eran míos. Nadie me molestaba. Nadie necesitaba nada de mí. Solo yo y el mar. Esos minutos me mantenían cuerda. También empecé a escribir. Nada importante. Solo un cuaderno donde anotaba mis pensamientos, mis sueños, las cosas que nunca podía decir en voz alta. Escondía ese cuaderno en el fondo de mi closet, entre las sábanas viejas. Era mi secreto, mi espacio privado, la única parte de mí que Rodrigo no podía tocar. En esas páginas, yo era honesta. Escribía sobre la soledad que sentía, sobre cómo me sentía invisible en mi propio matrimonio, sobre esa noche de bodas que jamás pude recordar y que me perseguía como un fantasma. Escribía y lloraba, y eso me ayudaba a seguir adelante. Pero entonces algo pasó que lo cambió todo. Fue en el año 2001. Yo tenía 65 años. Rodrigo tenía 67. Los niños ya eran adultos, vivían sus propias vidas. Claudia estaba casada con 2 hijos. Miguel trabajaba en Santiago. Las gemelas compartían un departamento cerca de la universidad. La casa estaba vacía, solo Rodrigo y yo. Y honestamente, sin los niños como distracción, el vacío entre nosotros se volvió imposible de ignorar. Comíamos en silencio, veíamos televisión sin hablarnos. Él seguía esperando sus derechos maritales algunas noches, y yo seguía cumpliendo.
Pero ahora ni siquiera había pasión fingida. Era mecánico, frío, triste. Un día de agosto estaba limpiando el estudio de Rodrigo. Él había salido a jugar dominó con sus amigos. Yo estaba sacudiendo los libros de su librero cuando uno cayó. Al agacharlo para recogerlo, vi algo detrás de los otros libros. Un sobre manila, viejo, amarillento. La curiosidad me ganó. Nunca había sido de revisar las cosas de Rodrigo, pero algo en ese sobre me llamó. Lo saqué. Estaba sellado con cinta adhesiva vieja que se despegó fácilmente. Adentro había fotos de nuestra noche de boda, y cuando las vi, el mundo se detuvo. Eran fotos mías, dormida, completamente dormida, inconsciente, en varias posiciones, desnuda, con Rodrigo en algunas de ellas, posando, sonriendo a la cámara. Había como 20 fotos. Yo no estaba despierta en ninguna. Mis ojos estaban cerrados, mi cuerpo estaba flácido, como una muñeca, y él estaba ahí, orgulloso, documentando lo que me había hecho. Mis manos empezaron a temblar tanto que las fotos se cayeron al suelo. No podía respirar. El cuarto daba vueltas. Me senté en el piso, rodeada de esas imágenes, y algo dentro de mí se rompió. Algo que había estado agrietado por 42 años finalmente se hizo pedazos. Él sabía, susurré al aire vacío. Él sabía que yo estaba inconsciente. Él me hizo eso a propósito, me drogó, y lo documentó, como un trofeo. Las náuseas me golpearon tan fuerte que tuve que correr al baño. Vomité todo lo que tenía en el estómago. Lloraba y vomitaba al mismo tiempo. 42 años. 42 años de decirme que yo estaba exagerando, que había sido mi culpa por tomar demasiado champán, que era normal, que todas las mujeres pasaban por lo mismo. Y ahí estaba la prueba de que desde el primer día de mi matrimonio, Rodrigo me había violado, porque eso fue una violación, y él lo sabía, lo planeó, lo disfrutó y guardó las fotos como recuerdo. No sé cuánto tiempo estuve en ese baño. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 3. Cuando finalmente salí, recogí las fotos del suelo con manos temblorosas, las metí de vuelta en el sobre y esperé a que Rodrigo llegara a casa. Cuando escuché su llave en la puerta, algo en mí había cambiado. Ya no era la Marina asustada de 23 años. Ya no era la Marina que se tragaba sus palabras. Ya no era la Marina que sobrevivía en silencio. Era una mujer de 65 años que acababa de descubrir que su vida entera había sido construida sobre una violación. Y esa mujer estaba furiosa. Rodrigo entró silbando de buen humor. «Hola, mi amor», me dijo dejando sus llaves en la mesa. «Gané 3 partidas hoy». Los muchachos no podían creer. «Rodrigo», lo interrumpí. Mi voz sonó diferente, firme, fría. Él me miró extrañado. «¿Qué pasa?» Puse el sobre la mesa entre nosotros. «Encontré esto limpiando tu estudio». Él miró el sobre. Vi cómo su cara cambiaba. Primero confusión, después reconocimiento, después algo que podría haber sido miedo. «Marina, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?», le dije. Y mi voz ahora temblaba no de miedo sino de rabia. «¿Explicar que me drogaste en nuestra noche de bodas? ¿Explicar que me violaste mientras estaba inconsciente? ¿Explicar que tomaste fotos como si fuera algo de lo que estar orgulloso?» Rodrigo se puso pálido. «No fue así», empezó a decir. «Tú estabas nerviosa, el champán te relajó demasiado, pero yo...» «Me violaste», repetí, más fuerte ahora. «Rodrigo, yo estaba completamente dormida. Mira las fotos, míralas. Mis ojos están cerrados. Mi cuerpo está inerte. Yo no participé en nada. Tú hiciste lo que quisiste conmigo mientras yo estaba inconsciente. Y lo peor es que me mentiste. Durante 42 años me hiciste creer que había sido mi culpa, que yo había tomado demasiado, que yo había participado. Me hiciste sentir loca, Rodrigo. Me hiciste dudar de mi propia memoria». Él intentó acercarse. «Marina, por favor, fue hace tanto tiempo». «No te atrevas», le grité, y él se detuvo. «No te atrevas a decirme que fue hace mucho. Cada día de estos 42 años viví con la consecuencia de lo que me hiciste. Cada vez que te acostabas conmigo, y yo no quería, pero lo hacía de todos modos porque creía que era mi deber. Cada vez que me sentía sucia, usada, vacía, cada vez que me preguntaba por qué no podía ser una esposa normal, una mujer normal.
era porque tú me enseñaste desde el primer día que mi consentimiento no importaba, que mi cuerpo te pertenecía, que lo que yo sintiera o no sintiera era irrelevante. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las limpié. Dejé que cayeran. Rodrigo se sentó pesadamente en una silla. En esa época era diferente, murmuró. Los hombres, las mujeres, las cosas eran diferentes. No, le dije. No me vengas con eso. Violar a alguien nunca fue correcto, en ninguna época. Lo sabías entonces y lo sabes ahora. Por eso guardaste las fotos escondidas. Por eso nunca me las mostraste, porque sabías que lo que habías hecho estaba mal. Hubo un silencio largo. Podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. Tic-toc, tic-toc. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente Rodrigo habló. ¿Qué vas a hacer? Y esa pregunta me hizo darme cuenta de que él no estaba arrepentido. No estaba pidiendo perdón. Estaba preocupado por las consecuencias. No lo sé todavía, le dije honestamente. Pero esta noche vas a dormir en el cuarto de Miguel. No quiero verte. No quiero estar cerca de ti. Necesito pensar. Él asintió. Recogió el sobre de la mesa y se fue. Yo me quedé ahí, de pie en la cocina, mientras la casa se quedaba en silencio. 65 años, toda una vida. Y recién ahora estaba entendiendo que nunca había tenido un matrimonio real. Había tenido una prisión con ventanas bonitas. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, abrazando mis rodillas, mirando el océano por la ventana. Las olas seguían rompiendo contra las rocas, indiferentes a mi dolor. El mundo seguía girando aunque el mío se hubiera detenido. Y me pregunté, ¿qué hago ahora? ¿Me divorcio a los 65 años? ¿Se lo cuento a mis hijos, a mi familia, después de 42 años de fingir que todo estaba bien? ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a entender? Los siguientes días fueron extraños. Rodrigo y yo vivíamos en la misma casa, pero no nos hablábamos. Él dormía en el cuarto de Miguel, yo en nuestra habitación. Comíamos en horarios diferentes. Yo pasaba las horas sentada en el balcón, pensando, recordando, tratando de procesar 42 años de mentiras. Claudia llamó un día. «Mamá, ¿está todo bien?», me preguntó. Papá sonaba raro cuando hablé con él. Estuve a punto de decirle. Las palabras estaban ahí. Tu padre me violó en mi noche de bodas y he vivido una mentira toda mi vida. Pero no pude, porque Claudia amaba a su papá, porque mis hijos tenían familias propias ahora, porque destrozar la imagen que tenían de su padre también los destrozaría a ellos. ¿O era solo una excusa? ¿Era yo siendo cobarde otra vez? No lo sé. Hasta el día de hoy no lo sé. Todo está bien, mi amor, le mentí. Solo tu papá y yo teniendo algunas diferencias pequeñas. Nada importante. Después de colgar lloré, porque me di cuenta de que incluso ahora, incluso sabiendo la verdad, seguía protegiéndolo, seguía guardando su secreto. Y eso me hizo enojar conmigo misma tanto como estaba enojada con él. Una semana después de encontrar las fotos, Rodrigo tocó la puerta de mi habitación. ¿Puedo pasar?, preguntó. Le dije que sí. Entró y se sentó en la silla junto a la ventana, lejos de mí. Lucía viejo, cansado, pequeño. He estado pensando mucho, empezó a decir, sobre lo que pasó. Sobre todo. Esperé sin decir nada. Lo que hice estuvo mal, continuó. Y su voz se quebró un poco. No importa la época. No importa lo que yo creyera entonces. Estuvo mal. Y lo siento, Marina. Siento haberte lastimado. Siento haber construido nuestro matrimonio sobre algo tan terrible. Siento que nunca te pregunté qué necesitabas. ¿Qué querías? Siento haber sido tan egoísta. Escuché sus palabras, pero no sentí nada. Ni alivio, ni perdón, ni siquiera más rabia. Solo vacío. Rodrigo, le dije calmadamente, aprecio que lo digas, pero un lo siento no borra 42 años. No devuelve el tiempo, no sana las heridas. Él asintió. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Y esa fue la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Qué quería? Durante días me había hecho esa misma pregunta. Quería divorciarme. Quería gritarle. Quería que pagara por lo que me hizo. Pero también tenía 65 años. Estaba cansada. No tenía energía para una batalla legal. No tenía dinero propio. ¿A dónde iba a ir? Quiero que respetes mi espacio, le dije finalmente. Quiero que entiendas que nunca más vas a tocarme. Nunca más, Rodrigo. Ese capítulo se acabó para siempre.
Si quieres seguir viviendo en esta casa, puedes hacerlo, por los niños, por la familia, por lo que sea, pero dormirás en el cuarto de Miguel y viviremos como compañeros de casa, nada más. ¿Puedes hacer eso? Él se quedó callado un largo rato. Después asintió. Puedo hacer eso. Y así fue. Desde ese día en adelante, Rodrigo y yo fuimos compañeros de casa. Comíamos juntos a veces. Hablábamos de cosas superficiales. Manteníamos las apariencias cuando los niños venían a visitarnos, pero nunca más hubo contacto físico. Nunca más compartimos una habitación. La herida estaba ahí, siempre presente, pero aprendimos a vivir alrededor de ella. Los años siguientes fueron de sanación lenta. Empecé a ir a una psicóloga. Le conté todo. Ella fue la primera persona a quien le dije las palabras completas. Mi esposo me violó en mi noche de bodas y me ha manipulado durante toda nuestra vida matrimonial. Decirlo en voz alta fue devastador y liberador al mismo tiempo. Ella me ayudó a entender que nada de eso había sido mi culpa, que yo había sido víctima, que mi reacción de sobrevivir, de proteger a mis hijos, de seguir adelante, no había sido debilidad, sino una fortaleza increíble. También empecé a hacer cosas para mí. Me uní a un grupo de bordado en la parroquia, tomé clases de pintura, pasaba más tiempo con mis amigas. Lentamente, muy lentamente, empecé a redescubrir quién era Marina más allá de ser la esposa de Rodrigo. Y descubrí que me gustaba esa Marina. Era fuerte, era resiliente. Había sobrevivido a cosas que hubieran destrozado a otras personas. Mis hijos eventualmente notaron que algo había cambiado entre Rodrigo y yo. Miguel me preguntó una vez, «Mamá, ¿por qué papá duerme en mi antiguo cuarto?» Le dije que a nuestra edad dormíamos mejor separados. Él pareció aceptar la explicación. No sé si Claudia o las gemelas sospecharon algo más profundo, pero nunca preguntaron directamente, y yo nunca ofrecí más información. Algunos secretos se quedan guardados para proteger a los que amamos, o tal vez para protegernos a nosotros mismos. No estoy segura. Rodrigo y yo vivimos así por 17 años más. En 2018, él se enfermó. Cáncer de próstata que se había esparcido. Los doctores le dieron 6 meses. Durante esos meses yo lo cuidé, no porque lo perdonara, no porque el amor hubiera regresado, sino porque era lo correcto, porque después de todo, habíamos compartido una vida, buenos y malos momentos, 4 hijos, y porque, a pesar de todo, yo no era cruel. Le di sus medicinas, lo llevé a sus citas, me senté junto a su cama cuando el dolor era muy fuerte. Hablamos de muchas cosas en esos meses, de los niños, de los nietos, de los recuerdos buenos que sí habíamos tenido. Una noche, faltando como 2 semanas para que muriera, me tomó la mano. Fue la primera vez que nos tocábamos en 17 años. «Marina», me dijo con voz débil, «quiero que sepas que el peor error de mi vida fue esa noche. No por haberme casado contigo, sino por cómo empecé nuestro matrimonio. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Te trataría como merecías ser tratada, como una reina, como mi compañera, no como mi propiedad». Lágrimas corrían por sus mejillas. Yo también estaba llorando. «Lo sé, Rodrigo», le dije, «y yo te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque aferrarme al odio me estaba matando tanto como el cáncer te está matando a ti. Te perdono por mí, no por ti». Él asintió y cerró sus ojos. Nos quedamos así, tomados de la mano, hasta que se quedó dormido. Murió 2 semanas después, rodeado de sus hijos y nietos. Yo estaba ahí también, sosteniendo su otra mano. Y cuando respiró por última vez, sentí una mezcla extraña de tristeza, alivio y algo parecido a la paz. En el funeral, todos hablaron de qué buen hombre había sido Rodrigo. Trabajador, dedicado, buen padre. Y todo eso era cierto. Fue un buen proveedor. Amaba a sus hijos. Trabajó duro toda su vida, pero también me violó. También me manipuló. También me robó la oportunidad de tener un matrimonio basado en amor real y consentimiento. Las personas son complejas, ¿verdad? Pueden ser buenas en algunas áreas y terribles en otras. Y aprender a vivir con esa complejidad ha sido uno de los trabajos más duros de mi vida. Después del funeral, cuando todos se fueron, volví a casa vacía. Por primera vez en 60 años viví sola. ¿Y saben qué? Me encantó. Me encantó poder despertarme cuando quisiera, comer lo que se me antojara,
ver las películas que me gustaban. Me encantó no tener que cumplir con deberes maritales. Me encantó tener mi cama para mí sola. Fue como nacer de nuevo a los 82 años. Empecé a viajar. Fui a Argentina con las gemelas, a Perú con un grupo de la iglesia. Conocí lugares que siempre había querido ver, pero Rodrigo nunca tuvo interés. Pinté más, bordé más, pasé tiempo con mis nietos y bisnietos y fui feliz. Realmente, genuinamente feliz, por primera vez en mi vida adulta. Ahora tengo 88 años. He vivido 6 años sin Rodrigo. Y estos han sido los mejores años de mi vida. No porque él haya muerto, sino porque finalmente soy libre. Libre de expectativas, libre de deberes, libre de secretos que me ahogaban. Mis hijos a veces me preguntan por qué estoy tan diferente ahora, más alegre, más liviana. Les digo que es porque finalmente aprendí a vivir para mí. Y es verdad, aunque no es la verdad completa. La verdad completa se quedará conmigo hasta que me muera. Algunas historias son demasiado pesadas para cargarlas sobre los hombros de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué estoy contando esto ahora? ¿Por qué romper el silencio después de todos estos años? Porque cada día escucho historias de mujeres jóvenes que pasan por cosas similares. Mujeres que se despiertan después de una noche y no recuerdan lo que pasó. Mujeres que sienten que algo no está bien en su relación, pero todos les dicen que es normal. Mujeres que sacrifican su felicidad porque creen que es su deber. Y quiero que sepan que no están locas, que sus instintos no les mienten, que si algo no se siente bien, probablemente no está bien, que el consentimiento no es opcional, ni siquiera en el matrimonio, que merecen ser tratadas con respeto, amor y dignidad, siempre. Si hay alguien escuchando esto ahora que está viviendo algo similar, quiero decirte, no es tu culpa. Nada de lo que te hicieron es tu culpa. No importa lo que llevabas puesto, cuánto tomaste, si dijiste que sí antes pero después cambiaste de opinión. Si no estás presente, consciente y de acuerdo, no es consentimiento, es violación. Incluso si están casados, incluso si es tu novio, incluso si es alguien que te ama. Y si estás atrapada en una situación donde sientes que no puedes salir, donde las circunstancias te obligan a quedarte, quiero que sepas que sobrevivir no es cobardía. Hacer lo que tienes que hacer para protegerte y proteger a los tuyos es fuerza. Yo no pude salir en mi época. Las cosas eran diferentes, pero tú sí puedes. Hay recursos ahora, hay leyes, hay refugios, hay gente que te va a creer y te va a ayudar. No tienes que sufrir en silencio como yo lo hice. Y si decides quedarte por las razones que sean, eso también está bien. Solo por favor no te pierdas a ti misma en el proceso. Mantén una parte de ti que sea solo tuya. Un espacio donde puedas ser honesta contigo misma, ya sea escribiendo en un cuaderno, pintando, hablando con una amiga de confianza o incluso solo teniendo conversaciones honestas contigo misma. No dejes que nadie te haga creer que estás loca, que eres dramática, que es tu culpa. Confía en ti misma. Tu voz interior es sabia. Escúchala. También quiero hablarles a los hombres que puedan estar escuchando esto. Si alguna vez han estado con alguien que estaba demasiado intoxicado para consentir, si alguna vez presionaron a su pareja a hacer algo que ella no quería, si alguna vez pensaron que por estar casados o en una relación, tenían derecho automático al cuerpo de su pareja, eso es violación. No importa cómo lo justifiquen en sus mentes, no importa que en esa época era diferente, no importa que ella no dijo que no explícitamente. Si ella no dijo que sí de manera clara, consciente y entusiasta, es violación y les va a costar mucho más de lo que piensan. Les va a costar la confianza de su pareja, les va a costar la posibilidad de tener intimidad real, les va a costar su propia paz mental cuando finalmente se den cuenta de lo que hicieron. Así que por favor sean mejores, pregunten, escuchen, respeten. Traten a su pareja como un ser humano completo con sus propios deseos, necesidades y derechos, no como un objeto que existe para su placer. Y si están leyendo esto y reconocen que han hecho cosas malas en el pasado, no es demasiado tarde para cambiar, para hacer las paces con las personas que lastimaron, para ser mejores en el futuro. El cambio siempre es posible si realmente lo quieren. Hoy, mientras grabo esta historia para ustedes, estoy sentada en mi balcón favorito, mirando el océano que he amado toda mi vida.
El sol está bajando y el cielo se está pintando de naranjas y rosas. Tengo una taza de té en mis manos y puedo escuchar a mis bisnietos jugando en la sala. La vida es buena ahora, no perfecta, porque la vida nunca es perfecta, pero buena, real, mía. Con los años aprendí que la sanación no es lineal. Hay días en que todavía lloro por la mujer joven que fui, por los años que perdí, por el matrimonio que nunca tuve. Hay días en que me enojo conmigo misma por no haber sido más valiente, pero cada vez esos días son menos. Cada vez es más fácil recordar que hice lo mejor que pude con lo que tenía, que mi decisión de quedarme, de sobrevivir, de criar a mis hijos en medio de mi propio dolor, no fue debilidad, fue un tipo diferente de fuerza, la fuerza silenciosa que millones de mujeres han tenido que tener a lo largo de la historia. No merecíamos tener que ser tan fuertes, merecíamos ser amadas, respetadas, protegidas, pero cuando esas cosas no llegaron, encontramos la fuerza dentro de nosotras de todos modos, y eso cuenta para algo. Mi mensaje para ustedes hoy, mis queridos, es este: sus historias importan, sus experiencias son válidas. Si algo les pasó que no se sintió bien, no están locas. Confíen en esa voz interior que les dice que merecen más. Y si están pasando por algo difícil ahora, por favor sepan que no están solos. Hay otras que han caminado este camino antes. Hay otras que lo están caminando ahora junto a ustedes. Y aunque no puedo prometerles que será fácil, puedo prometerles que es posible sobrevivir. Es posible sanar. Es posible, eventualmente, ser feliz de nuevo. Yo soy prueba de eso. Me desperté sin mi ropa en mi noche de bodas, adolorida y confundida, mientras él sonreía como si nada hubiera pasado. Y esa noche marcó el comienzo de 42 años de un matrimonio construido sobre una mentira. Pero también sobreviví. Crié 4 hijos maravillosos. Encontré momentos de alegría en medio del dolor. Y ahora, en mis últimos años, he encontrado una paz y una libertad que nunca pensé posible. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. No de la misma manera necesariamente. Su camino será diferente al mío, pero es posible. La felicidad es posible. La paz es posible. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Gracias por escuchar mi historia. Gracias al canal Dona Mima por darme este espacio para compartir algo que guardé en secreto durante tantos años. Espero que mis palabras lleguen a quien necesite escucharlas. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan? Equipo A, ¿creen que debí haberme ido inmediatamente cuando encontré esas fotos? ¿O equipo B, entienden por qué me quedé e hice lo mejor que pude con mi situación? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo diferentes caminos que cada una de nosotras debe elegir. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer lo que piensan. Y por favor, si esta historia les tocó de alguna manera, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna historia y compartan este video con alguien que puedan conocer que necesite escuchar que no está sola. Cada vez que compartimos nuestras verdades, hacemos el mundo un poquito más seguro para las mujeres que vienen después de nosotras. Un abrazo gigante desde Valparaíso. Les mando toda mi luz y mi fuerza. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu verdad.